Estamos con Marcela Martínez, precandidata del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el exterior, por la comunidad colombiana en el exterior. Gracias por estar en el piso de Barricada TV. Muchísimas gracias, Luciana. Marcela, comencemos hablando un poquito de la situación actual en Colombia. Te quiero preguntar, en primer lugar, ¿cómo evalúas los 4 años de gobierno de Gustavo Petro? Mira, los 4 años, primero hay que contextualizarlos, se han hecho sin tener una mayoría parlamentaria. Entonces, esto trae algunas dificultades y aún así se han impulsado muchísimas iniciativas, se han construido muchas propuestas de reformas. Vemos la reforma a la educación, que nos permite hoy tener matrícula cero en la universidad. Digamos que una gran parte de migración que sale hacia Argentina de colombianos sale también buscando estas posibilidades de estudio en Argentina. Entonces, poder poner en Colombia las condiciones de un pregrado sin tener que pagar, nos mejora las condiciones y nos posibilita que la gente no tenga que salir a buscar posibilidades de estudio afuera. Entonces, es un éxito. Tenemos la reforma pensional. Colombia tiene un gran problema y es que tiene mucho campesinado que trabajó desde empezar el día hasta terminarlo y sin estar pagando prestaciones sociales. Entonces, hoy nos encontramos con mucha gente que trabajó y que no tiene pensión. Entonces, hoy se le puede entregar a estas personas que han trabajado históricamente por el país una pensión. Entonces, digamos que son propuestas muy buenas. Viene la reforma laboral, que también es bien importante. En Colombia la jornada de trabajo era mucho más extensa que 8 horas, ahora se reglamenta 8 horas. El momento nocturno empezaba a las 10 de la noche, el día, digamos que terminaba a las 10 de la noche y entonces las recargas nocturnas se pagaban a partir de las 10 y no de las 6 de la tarde como es ahora. Entonces, muchas reformas que traen muchas mejoras a las condiciones de vida de la población y que nos benefician directamente como migración porque implica que mejoran las condiciones de vida y que entonces la gente no tiene por qué estar saliendo de forma obligada por necesidad o por violencia. Ahora queda muchísimo trabajo por hacer. Vemos la reforma a la salud, que digamos que uno de los puntos elementales ahí en esta reforma de salud es que hay un dinero público que pasa a EPS, a empresas de prestación de servicio privadas, que no tienen que dar cuenta de en qué gastan ese dinero, lo pueden poner en fondos internacionales, luego dicen que no tienen cómo pagar y cómo sostenerse, se declaran en quiebra y entonces todo ese dinero se pierde. Entonces, lo que se estaba buscando con la reforma a la salud es que ese dinero quedara como dinero público, que fuera administrado desde lo público y que si hay empresas privadas que prestan un servicio, se les pague por el servicio, pero no que se les entregue todo el dinero sin ningún control. Esa reforma no pasó, y no pasó porque hay muchos intereses económicos adentro y porque no tenemos una bancada parlamentaria mayoritaria. Entonces, en las elecciones 2026 vamos por esa bancada para poder profundizar los cambios. El Pacto Histórico, si no me equivoco, se lanzó 2021, ¿no? Hace muy poco tiempo. 2022 llega a la presidencia de la mano de Gustavo Petro. ¿Qué balance haces de este espacio político y cómo llegan a 2026, año electoral, ¿no? A 2026 llegamos fortalecidos en términos electorales. Muestra de ello es que hay una intención de voto de la gente como el partido principal. Las reformas que se han hecho y que han pasado traen beneficios concretos. La cantidad de tierras que se ha entregado en el país, digamos que uno de los problemas centrales en el conflicto en Colombia siempre ha sido las tierras y se ha podido devolver muchísima tierra al campesinado para que sea productiva, entonces nos deja muy bien posicionados y por eso vemos una derecha que está utilizando la justicia y utilizando todos los mecanismos que tiene jurídicos para impedir que se siga avanzando como pacto histórico en las elecciones del 2026. Ayer nomás el Consejo Nacional Electoral negaba a la Unión Patriótica, que es uno de los partidos que pidió disolverse dentro del pacto histórico, que es la reagrupación de partidos de izquierda, le negó el poder participar. Entonces, y vienen haciendo estas acciones
para impedir que se puedan presentar, que nos podamos presentar unidos, toda la izquierda, todos los que hemos apostado por este proyecto en las elecciones del 2026. Ahora, vos recién decías lo difícil que fue, a pesar de todos estos cambios que se lograron, los 4 años de Gustavo Petro con este Congreso, ¿no? Bueno, ¿qué considerás prioritario, ¿no?, para el próximo periodo legislativo? Yo creo que tenemos retos enormes. Dentro de los retos grandes que tenemos allí en el país es una reforma agraria integral, que son las modificaciones finalmente a cómo nos pensamos el campo, a cómo nos pensamos la soberanía alimenticia, a cómo nos pensamos esa conexión de campo-ciudad. Creo que esto empieza en el gobierno Petro, pero tiene que concretarse en el gobierno de Iván Cepeda. Iván Cepeda tiene un periodo bien especial y es el momento en el que se comenzó con el proceso de paz incluso, sí, ¿no? Mucho antes. Sí, exactamente, iba a hablar del proceso de paz. Iván Cepeda tiene un periodo bien interesante y es que allí ya se termina el periodo en que debía de haberse implementado el proceso de paz, y una de las propuestas de Iván Cepeda y de nosotros como pacto histórico es que se prolongue 4 años más, porque el proceso de paz empieza a implementarse en un gobierno como el de Iván Duque, que lo que hizo fue impedir que empezara a implementarse, y entonces son 4 años muertos, y entonces planteamos, no, se necesita 4 años más para que haya una real incidencia y para que deje como los aportes que debió haber dejado ese proceso de paz. Entonces me parece que la reforma agraria es un punto importante, pero claramente con Iván Cepeda se tiene que avanzar a lo que él denomina un poco el acuerdo nacional, o que otros denominarían un poco constituyente, no importa cómo lo nombremos, es cómo avanzamos a reformas profundas que nos permitan transformaciones reales. Y aparte de esto, pues Iván Cepeda plantea 3 revoluciones, que me parece que es muy interesante, no solo para el proyecto colombiano, me parece que es un insumo importante para todos los gobiernos progresistas de América, de Abya Yala o del continente, de nuestra parte, de nuestra América, que es la revolución ética, y es como damos esta pelea cultural por una transformación cultural, por una conciencia colectiva, donde sea el ser humano que esté en el centro, una revolución económica, y es como dejamos de seguir llegando como gobiernos progresistas a administrar digamos, una estructura y una financiación neoliberal o digamos, a financiar estructuras económicas que siempre han estado. Cómo empezamos a pensarnos nuevas estructuras económicas cooperativas, cómo empezamos realmente a plantear un modelo económico diferente y, digamos, transformaciones políticas, transformaciones sociales que van ligadas a cómo se involucran los movimientos sociales, siempre con la independencia y no volviéndolos una extensión del Estado, ¿no? que yo creo que es una de las grandes dificultades que tenemos muchas veces en el momento en que llegamos a gobiernos progresistas. ¿Cómo hacemos para dejar esta independencia, que los movimientos sigan pidiendo y exigiendo? Pasó en otros gobiernos de la región también, ¿no? Claro, y es que yo creo que es muy tentador cuando llegas al Estado, coger los mejores líderes sociales y proponerles ministerios, pero entonces también vas dejando el movimiento social en un rol de reconstrucción, y entonces en un rol complicado. Entonces yo creo que son dinámicas a pensar, y desde lo internacional, la curul, yo soy candidata a la curul internacional. Me parece que uno de los grandes retos está en cuando hablamos de constituyente o cuando hablamos de acuerdo nacional, allí hay unas grandes modificaciones que podemos hacer a estructuras como Migración Colombia, que digamos son espacios difíciles a modificar en este momento. Allí encontramos salarios elevadísimos, pero también allí debería de ejercerse todo el control de trata de personas, y no se está haciendo campañas serias que nos permitan reducir estos índices. En Suiza, por ejemplo, somos la segunda población con más mujeres en la prostitución, las colombianas, y tenemos estadísticas que nos dicen cuántas mujeres salen a ejercer, salen en trata de personas, pero no hay campañas serias, ¿sí? Y entonces allí lo que vemos son unas mafias que son difíciles de modificar, como mafias parecidas al narcotráfico, y que podemos
digamos, implementar nuevas maneras, nuevas vedurías, nuevos perfiles para esos espacios de Migración Colombia a través de un ejercicio serio de constituyente que nos implica que una organización tremenda en lo internacional, una organización también dentro de lo nacional, porque si no también una constituyente puede abrir las puertas como lo ha hecho en muchas ocasiones también, a propuestas que no benefician a los pueblos. Recién hablabas justamente del rol internacional, ¿no? Y para cerrar esta parte de la situación de Colombia en particular, te quiero preguntar, bueno, ¿cuál es tu visión sobre el papel que ha ejercido efectivamente el presidente Gustavo Petro en estos 4 años en el contexto latinoamericano, ¿no? Tenemos una situación bastante particular en el Caribe, con las amenazas constantes de Trump, bueno, amenazas directas al presidente Gustavo Petro, al presidente Nicolás Maduro, también a Lula. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, Petro se ha posicionado como un defensor de la paz y de la vida en su conjunto y no solo del ser humano, ¿no? Viene con posturas hace rato pidiendo que pongamos atención a nuestra casa común, que pongamos cuidado finalmente a lo que ocurre en términos de lucha contra el cambio climático, que además él ha dicho de muchas maneras, digamos que hay una estimación de 10 años para que hagamos medidas que sean reversibles realmente y que nos den más tiempo y que pasado estos 10 años entramos en unas urgencias que ya lo que podemos hacer es poco, ¿sí? Entonces digamos que ha planteado esto para Latinoamérica, pero para el mundo, porque finalmente es un problema global, como algo central. Se ha posicionado como un defensor de la paz. Lo escuchamos finalmente en su discurso a la ONU recientemente contra el genocidio, pero también ha sido la misma posición finalmente en el Caribe, frente a las masacres que se vienen dando, frente a la invasión en Venezuela, frente a la amenaza de guerra en Venezuela, y digamos que es una de las cosas que han estado claramente incomodando a los Estados Unidos, ¿sí? Que todas las… digamos, todas las medidas que han tomado han sido en repercusión a sus posiciones políticas, porque Colombia pues es un país estratégico, es frontera con Venezuela, implicaría que si Estados Unidos tiene la autorización puede amenazar a Venezuela de manera terrestre, utilizando las fronteras colombianas, y pues frente a esto Petro se ha opuesto. Y esa oposición le ha costado la desertificación en términos de drogas, siendo el gobierno que más ha incautado drogas y siendo el gobierno que más ha logrado detener narcotraficantes. Irónicamente es el momento al que le llega la desertificación. Si veíamos que Uribe, digamos que es un líder latinoamericano de la extrema derecha, su padre estaba en la lista como extraditable narcotraficante a los Estados Unidos. Una vez que él llega a la presidencia sale de esa lista y nunca le pasan estos temas de desertificación. Contrariamente, Petro pues entra en la lista Clinton, no solo él sino su familia, entonces vemos cómo se está usando todos los temas, todos los elementos, todas las posibilidades que tienen para atacar por las posiciones en torno a la paz, ¿sí? Y cómo están utilizando el discurso contra las drogas o contra los narcotraficantes para justificar las invasiones. Entonces las posiciones de Petro me parece que son posiciones centradas en lo internacional, hacia la paz, hacia la protección del mundo, de la naturaleza. Hablemos ahora un poquito de tu candidatura, recién adelantabas algo, pero te quiero preguntar primero, ¿qué te motivó personalmente a postularte? Bueno, muy sinceramente, siempre he hecho política desde el vientre de mi madre. Ella es sindicalista, siempre hemos estado con ellas, muy rápido me vinculé a movimientos estudiantiles hace 3 años me propusieron de lanzarme. Yo venía superando un cáncer y acababa de tener un hijo, me parecían que eran 2 condiciones que no daban para esto, pero también me parecía un espacio muy oscuro,
como que los movimientos sociales son algo donde estás siempre construyendo, pero pues también muy a partir de la hermandad. El Parlamento pues digamos que si miras el sueldo de un parlamentario son 54 millones, alrededor digamos de 12.000, 15.000 dólares, y el sueldo de una persona, el sueldo que han estipulado es alrededor de 300 dólares. Digamos que puede haber mucha gente, muchos parlamentarios que estén allí por una ambición, por algo económico y no por un servicio, no porque está allí el compromiso de transformación de la sociedad. Entonces no eran espacios que me parecieran tan bonitos. Tuve un hijo que murió y después de que ese hijo murió, yo me decía, no hay nada, ningún espacio que pueda oscurecer mi alma, no hay ningún espacio que pueda oscurecer mi vida. Estoy lista para ir a una representación en lo internacional, estoy lista para estar en estos espacios de congreso y la plata nunca ha sido la motivación. Entonces, me parece que ese tipo de salarios que hablan muy mal de quienes construyen las leyes, tienen que tener un tope construido con los equipos con quien se vienen trabajando y el resto de un tope que indique cuánto es lo que tú necesitas para vivir de manera confortable. Confortable es no aguantar hambre. Y el resto tiene que ir a movimientos sociales y no es la primera vez que se hace. Si miramos Iván Cepeda, actual candidato presidencial por el Pacto Histórico en Colombia, él tiene un tope en su salario, el resto va a movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Aida Bella tiene un tope en su salario, el resto va a su partido, y entonces en lo internacional lo que proponemos es lo mismo, pongamos un tope y el resto pongámoslo en educación y en construcción de movimiento social y popular. Entonces lo que me motivó es una mezcla de comprender que no podemos seguir permitiendo que llegue gente oportunista y gente que no está comprometida con los movimientos sociales, que no los conoce, que no trabaja por ellos, y una mezcla de vida personal. Yo creo que en general siempre vamos avanzando en esa mezcla de ambas. Bueno, y seguramente tiene que ver con un vacío político del resto de los candidatos, ¿no? Y ahí va la pregunta. Bueno, ¿qué crees, qué fuiste viendo de qué diferencia tu candidatura del resto de las candidaturas del pacto? Bueno, yo creo que el equipo es algo fundamental. Sí, nuestros equipos están construidos por gente que se viene pensando el país, digamos, en diversas organizaciones históricamente. Tenemos mucha gente que hace parte de equipos como Colombia Humana, que son equipos como muy frescos en la política y que llevan a Petro a la presidencia, equipos de Marcha Patriótica, que es gente que viene comprometida en unos trabajos sociales y populares históricos, pero también tenemos gente que viene del Partido Comunista, gente que viene de la Unión Patriótica. Entonces, me parece que tenemos una diversidad muy interesante dentro de los equipos que nos dan una fortaleza muy grande, que queremos buscar esta mezcla entre, propuestas necesarias que permitan transformar profundamente una Colombia, pero también propuestas que escuchen como que las nuevas dinámicas que implica esta sociedad, el género, el medio ambiente, las tecnologías. De hoy en día no podemos casarnos solo con unas luchas y dejar otras por fuera, y yo creo que esto el equipo lo mezcla sumamente bien. ¿Y ahí cuáles ves las urgencias? ¿Cuáles son las urgencias en ese sentido? Las urgencias hoy en día, yo creo que, mira, nosotros estamos en gira por diferentes países, la campaña decidió, la campaña en lo internacional en general se hace por medios de comunicación. Nosotros decidimos que vamos igual a los territorios. Esto implica recolectar dinero, implica muchas cosas, pero es también una voluntad política de qué es lo que nos interesa, hacer política, pero con la gente, y no solo para un momento electoral, sino también para seguir construyendo. Y digamos que en cada país hemos visto prioridades diferentes. Cuando vamos a Estados Unidos y vemos que las personas tienen tanto miedo de ir al consulado a votar, porque tienen miedo de que les hagan redadas y de que los reenvíen a su país de origen, pues nos pone directo a pensar, no, necesitamos una
digamos, una campaña urgente con parlamentarios, pero también con los movimientos sociales sobre el derecho a migrar, ¿sí? Cuando vamos a Venezuela y vemos que todo el mundo nos plantea necesitamos CISBEN, estamos mal con el tema de la salud, estamos mal con, decimos listo, acá necesitamos implementar rápidamente acuerdos bilaterales que nos permita decir que las zonas fronterizas tengan acceso a la salud en Colombia o no tengan que estar poniendo su dirección en Colombia para poder acceder a subsidios. Cuando vamos a España y nos damos cuenta que están entrando alrededor de 4.000 colombianos por semana y que no regresan, que llegan a España muchas veces hipotecando su casa y que luego se encuentran con una realidad de que allí no está el empleo de sueños que esperaban y que los encontramos en las calles en España, o todas las dificultades que se van presentando frente a los padres que quieren regresar pero que ya no los dejan regresar con sus hijos, nos hace pensar en cuáles son las campañas específicas para España, pero también nos hace pensar en necesitamos utilizar todos estos medios de comunicación para desmitificar muchas de las cosas de lo que la gente piensa que es la migración y poder dar una información clara antes de salir del país. Entonces, nos parece que hay tareas globales, pero que también hay necesidad de ir y conocer las necesidades puntuales para que esas necesidades puntuales también tengan una escucha. Con Iván Cepeda en Londres que nos vimos, planteaba la idea de necesitaríamos diplomacias ciudadanas en cada país, porque esto implicaría darle un poder a los movimientos sociales que son los que conocen las problemáticas y que son los que conocen dónde podrían existir las posibles soluciones, sobre todo porque una representación para todo lo internacional, estamos hablando de alrededor de 10 millones de colombianos y colombianas que estamos por fuera, una sola representación con 4, 5, 6 UTLs, que es como quienes trabajan con la representación, pues es insuficiente, pero esto, apoyados en movimientos sociales, genera otras dinámicas, y allí una de las propuestas importantes y es pedir que hayan más, digamos, más representaciones para lo internacional. Uno solo es muy poco. Nos parece sumamente importante que se haga una legislación contra las drogas, porque finalmente esto va a desangrar estructuras como el paramilitarismo y entonces nos va a permitir entrar a pacificar territorios en Colombia que viven de mucha violencia, de mucha pobreza, que son utilizados en todas estas dinámicas de guerra y que por ende también benefician lo internacional porque tenemos las cárceles también con mucha gente pobre que fue utilizada por estas estructuras y que también tenemos que atender toda esa población carcelaria que está afuera, pero también nos permite que la gente deje de migrar por los niveles de violencia que está en sus territorios. Bien, por último, estamos en Buenos Aires en este momento. Para los colombianos, las colombianas que viven en Buenos Aires, bueno, si se quieren acercar a colaborar con tu candidatura, a militar por tu candidatura, tenés la cámara abierta para invitarlos. Sí, bueno, primero yo creo que una de las cosas que estamos planteando es seguirnos en las redes, que si no me equivoco es Marcela Martínez Curul, tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok, porque pues hoy en día el mensaje pasa mucho por las redes y porque vamos a los territorios, pero también es una semana y seguimos a otro espacio, entonces esa es una tarea fundamental, compartir la información en las redes. Lo segundo es, tenemos grupos de hormigas por país, entonces es escribirnos en interno a las redes para nosotros vincularlos a esos grupos de hormigas que tienen que, digamos, una de las tareas en las que estamos hoy en día es las inscripciones de cédulas en los consulados. Hay hasta el 8 de enero inscripción en cada uno de los consulados, mirar el consulado más cercano, si no ahí está el consulado más cercano, entonces buscar un consulado móvil, inscribirse para poder votar. No se necesita tener una residencia en el país donde se encuentren, ni en Chile, ni en Argentina, ni en España, para poder votar. Pero sí tiene que hacer ese trámite de inscripción. Pero sí tiene que hacer el trámite de inscripción para poder votar. Y lo otro es entonces organizar listados y ponerse como voluntarios para ser jurados y testigos de votación, que es lo que nos garantiza que exista una transparencia en este ejercicio.
Y tenemos obviamente también equipos que se piensan las propuestas, ¿sí? Y que esas propuestas estén conectadas con las problemáticas de los diferentes espacios. Entonces, no solo les abrimos la puerta para reproducir, sino para construir, porque es un poco la apuesta del equipo. Vamos a construir colectivamente con toda la gente que quiera hacerlo.